Hola, vamos a continuar con la revisión de los principales conceptos de la unidad 3 correspondiente a espectrometría atómica del curso de métodos instrumentales de análisis. Esta grabación forma parte de una serie de grabaciones en las que vamos a revisar estos contenidos en aras de poder alcanzar los resultados de aprendizaje esperados para el curso. Entonces, en esa línea, recordarles que ya hemos venido revisando otras técnicas de atomización, como la atomización por llama, la vaporización electrotérmica, por ejemplo, así como varios principios de la técnica de absorción atómica y emisión atómica. En ese sentido, vamos a revisar brevemente algunas características de otras técnicas que también son empleadas usualmente en el análisis cuantitativo. Eh, en el tema de descarga luminiscente, ¿verdad? Arco, chispa, eléctrico, como quieran llamarlo, pues es conocido con varios nombres. Lo habíamos repasado en grabaciones anteriores. Lo que tenemos básicamente es un dispositivo, como les decía, muy similar al horno de grafito, en donde tenemos un vacío y en ese vacío el sólido, que muy importante debe de ser conductor, es sostenido por un arco, por una chispa eléctrica, en donde se va a dar una descarga importante de energía eléctrica y como parte de esa energía eléctrica voy a tener una nube de átomos, los cuales van a poder absorber o emitir radiación y yo la voy a estar midiendo, ¿ok? Importante acá recalcar, ¿verdad? Que, por ejemplo, no podemos pensar de que este tipo de sólidos lo vamos a usar para muestras de alimentos o algo por el estilo. No, el sólido debe ser conductor porque yo voy a impregnarle energía eléctrica. ¿Ok? Entonces las aplicaciones de la descarga luminiscente es muy restringida a contextos específicos en donde quiero analizar el contenido metálico de alguna especie en general sobre superficies sólidas y principalmente superficies metálicas. La otra técnica que tenemos, que es bastante sensible y selectiva, es la generación de hidruros. Voy a empezar explicando por qué es específica esta técnica. Porque la idea acá es que yo voy a tener mi muestra, ¿verdad? Y en esta muestra yo voy a generar un reactivo específico que me va a generar un hidruro volátil. Entonces ahí es donde está el tema de la especificidad. El hidruro volátil tiene que ser una especie que genere un hidruro, ¿verdad? Entonces, principalmente especies metales, metaloides del grupo 5, grupo 3, muy específicamente se utiliza con lo que es arsénico, selenio principalmente. ¿Ok? Esos son especies que por excelencia se analizan por generación de hidruros. Por ser tan específica la generación de hidruros, hace que la técnica sea, valga la redundancia, más específica y más sensible porque la señal que logro obtener es mejor. Usualmente usamos una lámpara de descarga sin electrodos. Acá el ejemplo está dado con mercurio porque también se puede generar vapor frío. ¿Cuál es la diferencia entre generación de hidruros y vapor frío? Que en generación de hidruros, literalmente yo lo que estoy haciendo es generar un hidruro volátil, ¿ok? Mientras que en vapor frío de la especie metálica o metaloide tipo selenio o arsénico, y ese hidruro volátil va a pasar a un tubo de cuarzo, el cual también yo les voy a llevar a ustedes a una clase. Ese tubo de cuarzo se pone sobre el quemador y en el quemador se da una reducción del compuesto y me queda el arsénico o el selenio en estado gaseoso, atómico, absorbiendo radiación. ¿Ok? Entonces, la técnica de generación de hidruros, insisto, es muy sensible, es muy específica. El vapor frío se utiliza solo para mercurio. Usualmente lo que adiciono es un reductor en aras de que el mercurio, recuerden que es el único metal que existe en estado líquido, tiene una presión de vapor importante, entonces al reducirlo y al tener un gas de arrastre como el argón, que aquí también va a haber un gas de arrastre como argón, va a llevarme ese gas hasta el tubo de cuarzo. La diferencia con el vapor frío, al mecanismo de generación de hidruros, es que es un vapor frío, no va a haber una llama acá, solo voy a tener una ventana de observación, o sea, no hay una reducción de ningún compuesto porque ya el mercurio está reducido.
¿ok? Pero en síntesis, en general, el proceso es el mismo. Tengo mi muestra en el sistema, adiciono un reactivo para que me lo reduzca, tengo un gas de arrastre y ese gas se va a llevar el vapor, sea del hidruro o sea del mercurio, se lo va a llevar hasta una ventana de observación. En el caso de los hidruros, va a haber una reducción del hidruro. Detalles importantes a nivel experimental. Bueno, la sensibilidad se aumenta un montón, de 10 a 100 veces se puede llegar a aumentar. ¿Por qué? Por lo que les decía, es más específico. Estoy generando un hidruro de una especie que solo genera ese hidruro. Y además de eso, por así decirlo, lo que me llega a la llama es más limpio, ¿ok? Y usualmente usamos lámparas de descarga sin electrodos que son más potentes, me mejoran la sensibilidad del análisis. Un detalle sí experimental, desventajas, por ejemplo, resulta, para darles caso de vida real, el selenio. El selenio es un oligoelemento que tiene que ser adicionado en los arroces, ¿ok? Entonces en el arroz yo mido varias vitaminas, mido varios minerales como zinc y selenio. Resulta que hace muchos años yo trabajaba haciendo este tipo de análisis y antes de tener la absorción atómica con horno de grafito, me tocaba hacer análisis de selenio en arroz. Imagínense, en el arroz tenía que agarrar el arroz, molerlo, ese molido, tenía que pesar una masa de muestra, tenía que digerirla, o sea, tenía que adicionarle sustancias ácidas usualmente para hacer una digestión húmeda, que ahí toda la disolución que se generaba, pues tenía una mezcla de todo, ¿verdad? Todas las vitaminas, todos los minerales, los ácidos, etcétera. Pero a grandes rasgos, si el ácido oxida toda la materia orgánica, también oxida los componentes que están ahí. Entonces, por ejemplo, el selenio se me iba hasta estado de oxidación +6 y resulta que el hidruro, o sea que el hidruro más volátil es el de selenio 4. Entonces, ¿qué pasaba? Que sí, ya yo tenía la muestra oxidada, pero cuando yo hacía las diluciones, antes de hacer la última dilución para poner mi muestra en el sistema de reacción, tenía que hacer una pre-reducción del sistema en aras de ojalá propiciar la mayor cantidad de selenio a selenio 4 para que se generara un hidruro volátil de manera más sencilla. Entonces son temas que hay que tener en consideración, ¿verdad? Evidentemente no es así de sencillo, siempre todo tiene sus desventajas. Además que al momento de hacer el análisis hay que estar muy sincronizados. ¿En qué sentido? Cuando yo vaya a hacer el análisis, por ejemplo, lo que ustedes van a observar es este es el frasco en donde se adiciona la muestra. En este frasco lo que tengo es cloruro de estaño o borhidruro de sodio, dependiendo de cuál sea el reductor que vaya a utilizar. Usualmente borhidruro de sodio es el más utilizado, una disolución de borhidruro de sodio al 1%, preparada en hidróxido de sodio al 1%. Este botoncito es el pulsador con el cual yo dejo pasar la disolución al frasco de reacción. Entonces, ¿qué sucede? Pasa el borhidruro al frasco de reacción, se genera la reacción, tal vez no se observa muy bien, pero acá ven una manguerita negra, ¿ok? Esa manguerita negra me lleva a esta celda. Es que ahí atrás es en donde se ponía esta celda. Esta celda, vea que reposa, hay un soporte específico, insisto, yo se los voy a llevar para que lo vean, reposa sobre el quemador de flujo laminar. Entonces la llama se encendía, todo bien, la celda estaba caliente, cuando entraba el hidruro se reducía y me quedaba el arsénico o el selenio, lo que estuviera midiendo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que todo tenía que ser súper sincronizado, porque este sistema de atomización, ¿de qué tipo sería? Sería discreto. ¿Por qué discreto? Porque estamos poniendo, ay, me perdí, estamos poniendo literalmente una porción de muestra acá, ella reacciona por completo y me manda al hidruro. No es que constantemente está ingresando muestra como el atomizador en llama. Entonces es discreta. Entonces la sincronización para poder medir la señal del analito tiene que ser muy, muy específica. E inclusive los cookbooks recomiendan siempre tener un tiempo de purgado previo y purgado posterior. O sea, yo como aquí siempre está corriendo gas argón, o sea, este sistema está lleno de argón,
Cuando yo aprieto este botón me deja pasar reactivo acá y también va a estar pasando argón. El cookbook me dice, deje que el sistema se presione con un poco de argón, ¿ok? Unos 50 segundos. Después de 50 segundos ya puedes analizar. Entonces, ok, le doy al equipo, voy a medir. Entonces me dice, adiciona el reactivo. Le digo, ok, y tengo que adicionarlo por un tiempo específico, 5 segundos, por ejemplo. 5 segundos, entonces estoy con el cronómetro, 5 segundos. Sí, ya lo adicioné, quito. Y él va a esperar si él sabe, dependiendo del metal, el software va a saber, ya tiene configurado cuánto es que él tiene que esperar. 30 segundos para que llegue la señal y después de esos 30 segundos mide durante 15, 20 segundos más y se ve la señal en forma de campana, ¿verdad? Entonces, todos esos detallitos son cuestiones que a nivel experimental hay que tomar en consideración. El FIA, que es lo que ya les comenté, ¿verdad? El Flow Injection Analysis System, es muy versátil, ¿verdad? Muy versátil, se puede utilizar específicamente para llama, ¿verdad? Pero también les comentaba que se puede usar para generación de hidruros, porque recuerden, ¿verdad? Él consta de un autosampler, o sea, un compartimento en donde yo pongo las muestras y hay una aguja o hay algún sistema automático que va a cada pozo de muestra y con ayuda de la bomba jala la muestra, tengo un carrier. En el caso de generación de hidruros voy a tener un reductor, voy a tener el lazo de muestra donde se almacena la muestra y luego voy a tener un sistema de mezcla o un sistema de reacción en donde ahí va a venir la muestra, el carrier, el reductor, aquí va a entrar el argón y todo va a ir para la celda de cuarzo. ¿Okay? Entonces, obviamente, si hago ese análisis con un FIA, pues va a ser muchísimo más sencillo, que si lo hiciera con lo que es el método manual que ya les comentaba, ¿verdad? Utilizando este sistemita que de forma manual tengo que utilizarlo y demás. Pero en síntesis, generación de hidruros y vapor frío son muy específicas y son muchísimo más sensibles cuando las comparamos con los resultados que obtenemos por llama o incluso hasta por vaporización electrotérmica. Acá comentarles y hacerles hincapié en esto. Luego de yo tener el vaporizador, el equipo con horno de grafito, tuve que hacer la validación del método para ver a dónde me quedaba el límite de cuantificación. ¿Por qué? Porque yo tenía que reportar, como lo hemos visto en otros casos en clase, que el contenido de selenio por kilo de arroz era menor a tanto. ¿Okay? O sea, o tenía que cumplir con un valor mínimo y si no cumplía con ese valor mínimo, pues yo tenía que adecuar mi método para poder detectar tanto muestras que cumplen como muestras que no cumplen. Dichosamente, por horno de grafito, el límite era mayor, pero me llegaba al nivel de cumplimiento. Ahorita les voy a quedar debiendo el dato, pero si no me equivoco eran 100 microgramos de selenio por kilo. Yo por generación de hidruros, con todo el método, las diluciones y demás, podía llegar a determinar hasta 25 microgramos por kilo, mientras que por horno grafito se me subió casi que hasta 80 microgramos por kilo, pero al final del día 90 no cumplía y yo podía determinarlos, entonces me era un poco más sencillo hacer el análisis por horno de grafito que por generación de hidruros y entonces a pesar de que era menos sensible, lo terminé adaptando de esta forma. ¿Okay? Entonces, quedamos hasta acá con otras técnicas de atomización. Vamos a hacer las actividades que están debajo de este video y por favor, luego volvemos con lo que es la parte de interferencias en el análisis por espectrometría atómica. Muchas gracias.